iniciado el estudio de los espacios vectoriales. Como les dije, ahí en el Classroom he encontrado un libro de álgebra lineal. Han debido estudiar eso porque vamos a empezar a hablar ya de las aplicaciones en el caso nuestro, en el caso de las estructuras. Muy bien. Nosotros habíamos también indicado que las bases, estamos hablando de las hipótesis, las bases que fundamentan la metodología que vamos a ver son las mismas. Ya lo habíamos visto. La linealidad, la teoría de las pequeñas definiciones, el principio de superposición de efectos, el principio de Navier, nodos indeformables, principio de equilibrio, compatibilidad. Y además hablábamos de los grados de libertad. Después disculpe, ingeniero. Sí, diga. El enlace, ¿cómo se puede compartir? Es que hay unos compañeros que van a hacer caso especial y me está pidiendo. Yo se lo voy a compartir, compañero. Tranquilo. Ya, gracias. Entonces decíamos que habíamos visto también una clasificación estructural, y en ella veíamos que existen las estructuras bidimensionales prismáticas, que es el campo de nuestro estudio, por eso que hemos puesto ahí, y lo estoy subrayando ahora, y eso es lo que vamos a estudiar. Las estructuras superficiales y las demás podrán verla en el curso del ingeniero Yanela, es una extensión de este curso en el método de los elementos finitos, porque se necesita ver, antes de ver eso es necesario ver un curso de elasticidad teórica, ¿no? Es necesario un curso de elasticidad porque ustedes puedan abordar los elementos finitos para otro tipo de estructura. Vamos a ver los elementos finitos, pero solamente para estructuras unidimensionales y prismáticas. Eso quedó perfectamente claro en la anterior clase. ¿Está bien? Y luego comenzamos a ver los espacios vectoriales. Muy bien. ¿Qué provoca un espacio vectorial? Si habíamos dicho que un espacio vectorial son entes matemáticos. Son abstractos. ¿Está bien? Bueno, pero sabemos que en una estructura, cualquiera que sea, hay fuerza y hay desplazamiento. Por lo tanto, las fuerzas y los desplazamientos serán cantidades vectoriales. Obedecen a flechas, entonces, que son vectores, las mismas flechas que reconocemos en el álgebra lineal. Bien, me voy a ir a la pizarra para mostrar una estructura sencilla. A ver, vamos a dibujar una estructura. Un portiquito. Es mejor verlo en pórtico, ¿no? Es que es más sencillo. Ahí tiene un pórtico. ¿Ok? Y sabemos que tenemos los apoyos. Pueden ser apoyos de empotramiento perfecto, como el que estamos haciendo ahora. Bien. Está claro que esta estructura tiene elementos rectos y que todos se unen en esas uniones llamadas nodos o nudos. ¿No es cierto? Vamos a suponer que no hay articulaciones, que todo es fijo, no hay articulaciones. Entonces, si nosotros sometemos a cargas, a
flechas, pongámosle un sistema de flechas primero, no digamos carga, digamos flecha. Por ejemplo, esta flecha, una flecha aquí, otra flecha acá, otra flecha aquí, otra flecha aquí. Eso es absolutamente arbitrario, ¿no? Yo he dibujado 4 flechas. Si yo defino un espacio vectorial como ese conjunto de flechas, sea solamente 4 componentes tendrán los vectores del espacio vectorial. Ahí está. A este le puedo llamar 1, 2, 3, 4. 4 componentes. ¿Está bien? Del espacio vectorial. Quiere decir que todos los vectores de estas 4 direcciones, porque son direcciones, ¿no? Direcciones de referencia que son las flechas, que a su vez forman un espacio vectorial. Esas 4 direcciones me pueden generar infinita cantidad de vectores, dependiendo de los valores, ¿no? De los valores que sea, y además del tipo, aquí está la figura. Además del tipo de efecto, porque no he dicho yo que son fuerzas ni desplazamiento. Ahora vamos a sentar, ¿qué pasa si son fuerzas? Este va a ser, digamos, F1, este va a ser F2, este va a ser F3, es otra cosa, ¿no? Cambia la figura. Obviamente que con esas cuatro flechas he definido 4 variables, F1 variable, F2, F3, F4, que pueden asumir cualquier valor. Y lógicamente voy a tener infinitas, ¿no?, combinaciones de valores de fuerza, al cual puedo someter a esa estructura llamada pórtico plano. Entonces decimos que este espacio vectorial ha definido un campo de fuerza. Ahí está un campo de fuerza particular, sí, porque yo lo defino así. Es totalmente arbitrario. Yo digo, bueno, ¿por qué no? Ese es un campo de fuerza generado por un espacio vectorial. Pero si las flechas no fueran fuerza, por ejemplo, fueran desplazamientos, a ver, vamos a borrar la F y en vez de la F vamos a poner desplazamiento. ¿Está bien? Delta. Este va a ser desplazamiento 1, desplazamiento 2, desplazamiento 3, desplazamiento 4. Quiere decir que el espacio vectorial me ha construido ahora, o me ha constituido ahora, un campo de desplazamiento. Entonces, fíjense de dónde sale el término campo, que puede ser campo de fuerza o campo de desplazamiento. Campo de fuerza o campo de desplazamiento. Entonces diremos que un campo de fuerza es sencillamente el conjunto de fuerzas a las que está sometida la estructura. El conjunto de fuerzas asumido, porque imagínense, esta estructura tiene montoneras de puntos. Aquí estamos asumiendo que todo es en los nodos. Y en alguno de ellos, aquí en este ejemplo que estoy mostrando en la pizarra, en algunos nodos, en 3 en específico, en 3 nodos, hemos definido un campo de fuerza, pero también en el mismo espacio vectorial hemos definido un campo de desplazamiento, un campo de fuerza y un campo de desplazamiento. O sea, ¿por qué lo hacemos así? Por la sencilla razón de que las fuerzas son las que producen desplazamiento, pues, ¿no es cierto? Son las fuerzas las que producen desplazamiento. Que evidentemente se produce desplazamiento en el nodo donde no hay flecha, es cierto, pero no nos interesa porque el espacio vectorial que hemos definido es ese que se ve en la pizarra.
Querrá decir pues, que para este caso particular y por alguna razón se ha definido un espacio vectorial particular, que es absolutamente arbitrario. Y ese espacio vectorial me define dos campos que están relacionados uno con otro. El campo de fuerza, que a su vez provoca un campo de desplazamiento en la flecha del espacio vectorial. ¿Está bien? Esa flecha usualmente le llamamos direcciones de referencia. No se olvide. Direcciones. Tiene estos nombres opcionales. Direcciones de referencia. Es un nombre. Espacio vectorial. Es otro nombre. ¿No? Vamos a hacer un campito así. Como el que hacemos en la pizarra. Este es otro nombre. Vamos a llevar por acá. Y otro nombre es coordenadas. Coordenadas. ¿Está bien? También se denominan las coordenadas del espacio vectorial o sencillamente espacio vectorial. O direcciones de referencia. Yo uso todos esos términos indistintamente para referirme exactamente a lo mismo. ¿Está bien? Entonces, mientras no sea un efecto, el espacio vectorial sencillamente será un ente matemático. Ya cuando es un efecto físico, como fuerza, ya cambia, ya es campo de fuerza. Y si es desplazamiento, campo de desplazamiento. ¿Está bien? Pero como estamos hablando de un solo espacio vectorial para los dos efectos, por lo tanto están relacionados. Y esa relación la tienen aquí. Fuerza igual a la matriz de rigidez, ahí aparece una matriz, por el campo de desplazamiento. Esa notación que estamos usando, que son llaves, las llaves indican vector fuerza. ¿Está bien? En columna. Se indica así en columna. Quiere decir, vamos a ver la pizarra nuevamente. Vamos a aumentar la pizarra. Esta notación significa componente de fuerza. Para el dibujito que habíamos hecho son 4, ¿no? Fuerza en la dirección 1, en la dirección 2 y en la dirección 3 y 4. 4 componentes de fuerza. Ese es el campo de fuerza. Fíjense en la notación. Así como está, es columna. Pero si lo colocamos así, significa fila. Fuerza 1, fuerza 2, fuerza 3, fuerza 4. Quiere decir, la T significa traspuesta. Vector traspuesto. Ya estoy utilizando el término, o mejor dicho, definiciones del álgebra. No doy por alto el concepto de traspuesto, porque ya lo saben. ¿No? Bien, y si fuera desplazamiento, exactamente lo mismo. 4 componentes para el campo de fuerza, de desplazamiento, perdón. Tendríamos también 4 componentes, delta 1, delta 2, delta 3 y delta 4. ¿No? Y ya sabemos que si fuera traspuesto, sería lo mismo que esto, ¿no? Delta 1, delta 2, delta 3 y delta 4, en una fila. Pero sin la T, ya automáticamente lo asociamos como columna. Esas son las diferencias entre los vectores en simple y las matrices. Al fin y al cabo, un vector se lo trata igual que una matriz. Una matriz fila o una matriz columna. Pero es importante. ¿Por qué es importante que entiendan esto? Por las operaciones. Una cosa es el producto vectorial y otra cosa es el producto escalar. ¿Está bien? Por eso es importante que entiendan esta notación. ¿No?
Entonces, en la relación física que hay, ya decíamos que las fuerzas provocan desplazamiento. En esa relación aparece precisamente la relación matemática que la tenemos ahí. Ahí la tienen. El campo de fuerza es igual a una matriz multiplicado por el campo de desplazamiento. Esa matriz que que aparece ahí, K, es la matriz de proporcionalidad entre los dos. Porque al fin y al cabo esa es una ecuación de equilibrio, ¿no es cierto? Fuerza igual a fuerza. Quiere decir que la matriz de rigidez son fuerzas por unidad de desplazamiento. Está formada por coeficientes, ¿está bien?, que se denominan coeficientes de rigidez y cuya expresión física son fuerzas por desplazamiento. O sea, fuerza dividido, ¿no? Así, ¿no? Fuerza, por ejemplo, kilogramos por centímetro, ¿no? O puede ser, si es giro, kilogramos por radianes, por ejemplo, ¿no? Esa es la unidad típica de los coeficientes de rigidez, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, queda claro, los campos se relacionan a través de matrices. Podemos relacionar también los desplazamientos con la fuerza a través de otra matriz que se denomina matriz de flexibilidad. ¿Está bien? De modo que, fíjense, esta igualdad, esta segunda igualdad, esta es la primera igualdad y esta va a ser la segunda, ¿no? La segunda igualdad expresa la compatibilidad. Desplazamiento igual a desplazamiento, mientras que la otra expresa el equilibrio, fuerza igual fuerza. Eso es lo que genera los dos grandes métodos que vamos a ver. El método matricial de rigidez y el método matricial de flexibilidad. El método matricial de flexibilidad lo vamos a ver por encimita porque no se lo utiliza en la práctica. Ya vamos a ver por qué. Pero sí el método matricial de rigidez o el método matricial de la fuerza, que es la ecuación 1, ese es el que vamos a desarrollar durante el curso. Ese es el que nos interesa. Ese es el que utilizan todos los software que están en el mercado, ¿no? El CIPK, el RAN, todos. El SAP 2000, todos los software que aparecen en elementos finitos utilizan esa ecuación. Y esa ecuación es válida para cualquier tipo de elemento, ¿no? Igual se puede decir lo mismo, por ejemplo, de una bóveda. Me voy a ir al curso formal de elementos finitos. Esta bóveda la podemos discretizar, habíamos dicho. Ya vamos a hablar de discretización más ampliamente en elementos, ¿no?, cuadrados. Entonces, fíjense, aquí están los nodos. Y lógicamente que en esos nodos podemos aplicar también fuerza. Podemos ponerle flechas, por lo tanto, ¿no? Donde ustedes quieran, le pueden poner flechas. Entonces, si esas flechas son fuerzas, las vamos a denotar así, con una F, en 3 llaves. Y si son desplazamientos, lo vamos a denotar así también. No cambien nada, por lo tanto, vamos a relacionar igual, todos los elementos y toda la estructura lo vamos a relacionar a través de una ecuación así como esta. Ya digo, exactamente igual. No interesa entonces la forma de la estructura ni el tipo de estructura. Igual, el método es el mismo. Pero fíjense algo importantísimo. Estamos eligiendo una discretización particular aquí, porque pudieron haber sido triángulos, ¿no? Quiere decir que la forma de digamos, de determinar los nodos donde van las fuerzas
Y los desplazamientos, ¿no? Es absolutamente discrecional. Nosotros lo decidimos. En este tipo de estructuras superficiales, donde no hay nodos, o sea, no viene con nodos, ¿no? La estructura, que no es lo mismo de que la vimos anterior, porque esta otra, ¿no? Esta ya viene con nodos. Todas las estructuras prismáticas tienen esa particularidad. Ya vienen con nodos, no es necesario. Pero sí podemos aumentar nodos, porque yo perfectamente puedo ponerle nodos, por ejemplo. Tranquilamente le podemos poner, no era esa, no era esa. Esta. Pero, ya. Tranquilamente yo le puedo poner, por ejemplo, un nodo acá, otro acá, ¿no? Pero eso es ya innecesario, ¿no? A no ser que ocurran otras cosas. Bueno, ya lo vamos a ver más adelante. O sea, que las estructuras prismáticas, como son estas, ya vienen con nodos especiales. Por eso se les llama sencillamente estructuras discretas. Bueno, y habla del término. ¿Qué es discreto? ¿Qué es discretización? Vamos a eso, entonces. ¿No? Estoy siguiendo el programa aquí, discretización estructural. La discretización estructural, como lo están leyendo ahí, vamos a ponerlo un poquito más arriba esto, que se vea. Ahí está la discretización estructural, lo encerré en verde. Es la sustitución del continuo elástico por una estructura de ensamble de elementos finitos y nodos. ¿Se entiende, no? Es sustituimos, un momentito. Bueno, seguimos. Entonces, imagínense sustituir un elástico, o sea, un continuo elástico como es una superficie o una estructura superficial, o sencillamente un conjunto o quiero decir una estructura sólida como el suelo, por ejemplo, sustituirla por un conjunto de elementos finitos de ensamble. Elemento finito significa que es un elemento que tiene su forma, que yo la decido, ¿me entienden, no? Yo decido. De tal manera que al ensamblar todos esos elementos finitos que tienen una forma, una dimensión definida, etcétera, etcétera, además todos tienen que tener las mismas particularidades, las mismas características. De tal manera que al ensamblar como un rompecabezas, no, al ensamblarse eso, otra vez se constituye la estructura. Pero hay peros, ¿no? Hay peros. Fíjense de que esa construcción de la estructura por elementos finitos resulta que se unen en los nodos, porque es ahí donde se centran, ¿no es cierto?, los elementos que tienen que ver con los campos, porque hablando del campo de fuerza y el campo de desplazamiento. ¿Está bien? Y es ahí donde tienen que cumplirse todas las condiciones que habíamos visto al comienzo, las bases del método. Es decir, ahí debe cumplirse el equilibrio en esos nodos, en esos puntos. Lo lógico es llamarle nodos, en esos nodos, en esos nudos, en esas juntas.
Ahí es donde debe producirse el equilibrio. Ahí es donde se plantean las ecuaciones. ¿Está bien? La diferencia va a ser que cuando hablamos de estructuras prismáticas o estructuras unidimensionales, que en nuestro caso, el problema es muy simple, muy sencillo, porque no necesitamos hacer una discretización porque la estructura ya viene discreta, ya viene, ¿no? En cambio, si es una estructura superficial, hay que suponer una discretización. Esa es la diferencia. Por lo tanto, la formulación es distinta, ¿no? Entonces yo no puedo hablarle aquí en términos, o sea, no puedo hablar de un curso de elementos finitos directamente porque necesito sí o sí estudiar elasticidad, pues así de sencillo, ¿no? Elasticidad plana para estructuras planas y tridimensionales, sí o sí. Si voy a aplicar elasticidad plana, si voy a aplicar elasticidad espacial, si voy a ver, ¿no? Es otra cosa, tengo que estudiar sí o sí elasticidad. Por eso que se la vamos a echar al ingeniero Yanela, que él les enseñe. Él le va a enseñar elasticidad y le enseña una belleza, ¿no? Y también, cuando entiendan eso, ustedes inmediatamente van a entender el método de los elementos finitos, como es de fácil formular, ¿no? Bajo una discretización cualquiera. ¿Está bien? Eso es. Entonces, como se puede ver, en esta estructura ya vino discreta. Esa es la característica de las estructuras reticulares. Ya vienen discretas. Pero es que usualmente en la literatura se le llama estructura discreta. ¿Está bien? Bueno, quiero que quede claro el término de discretización. ¿Está bien? No es más que reemplazar el continuo por un conjunto de elementos finitos de ensamble. Eso es. Y las características geométricas y mecánicas de todos los elementos, por lo general, es lo mismo. Pueden variar, ¿no? Así como todo mundo, ¿no es cierto? Todo el mundo tiene un carnet de identidad, todo el mundo tiene brazos, piernas. Pero unos son más altos que otros son más gorditos, ¿no? Así, por ejemplo, el conjunto de nosotros en el aula es un conjunto discreto, no es un conjunto continuo. Esa es la diferencia. A veces hay dificultad en entender, ¿no?, qué es lo discreto y qué es lo continuo, ¿no? Resulta que esos libros que tienen ustedes ahí de fondo, que se ve, esa es una cantidad discreta. Hay tantos libros, o hay 40 libros, o 10, pero hay un número entero de libros. O sea, no puedo decir, aquí hay 25,32 libros. No puedo decir eso, ¿no? Porque es una cantidad discreta, ¿sí, no? Aunque sea un librito más chico que el otro, igual el libro. La diferencia está en las características, ¿no? Que igual el libro, igual en las estructuras, los elementos discretos, igual unos son más cortos que otros serán más rígidos que otros, pero por lo general tienen las mismas características, es decir, tienen una longitud, tienen dos nodos, ¿no?, donde, o mejor dicho, dos extremos que se unen a los nodos, tienen una sección, ¿no es cierto? Y son construidos por un material. Uno puede ser de acero, otro puede ser de hormigón, o en fin, ¿no? O sea, las características en general son las mismas: elasticidad, inercia, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es. ¿Está bien? Entonces, como es discreta la estructura, se analiza solamente los nodos. Por eso es que a propósito yo puse un espacio vectorial así, arbitrario. En la práctica no es así. Voy a borrar esto. En la práctica ya cotidiana, ¿no?, de hacer cálculos y todas esas cosas bajo esta metodología, lo que tenemos que hacer es sencillamente, vamos a poner aquí la misma estructura,
vamos a ponerle un apoyo. Aquí están los nodos. Ya viene discreta la estructura ambiente. No necesito yo indicar los nodos, pero ahí lo he indicado porque, bueno, hay que indicarlo. Ya todas las uniones son nodos, inclusive los que están en los apoyos son nodos, todos son nodos y elementos. Por eso decíamos que la discretización no es más que la sustitución de la estructura por un conjunto. Quiere decir que estos elementos aquí van a ser, bueno, son elementos de ensamble, y está clarito ahí, ¿no? Cualquier elemento lo puedo quitar de la estructura y analizarlo independientemente, ¿no? Bueno, les decía que un espacio vectorial tiene que abarcar la totalidad de los nodos. ¿Está bien? Y tiene que abarcar la totalidad de posibles efectos en todos los nodos. Fíjense, ¿a qué me refiero con eso? Aquí un espacio vectorial necesariamente necesita 3 componentes para cada nodo, ¿no? Porque el nodo se puede mover hacia arriba o hacia abajo, a la derecha o a la izquierda, y puede girar. O sea, 3 componentes, 3 flechas. Esa flecha que indica giro, no se olviden nunca, ¿no? Es el mismo concepto que tenemos en física. Significa la regla en la mano derecha. Ponemos los dedos en dirección de la flecha y el pulgar apunta en la dirección del vector, porque siempre los vectores son flechas, siempre. Entonces quiere decir que aquí la flecha está saliendo, ¿no? De la pizarra hacia afuera, hacia nosotros, según la regla de la mano derecha. Entonces todos los nodos tienen 3 flechas, en este caso. 3 flechas. Y fíjense que las flechas las estoy dibujando siempre vertical, horizontal y giro. Todas. Ya sé que en los apoyos no hay esos movimientos. Pero hay nodos. Hay nodos. De modo que cuando quito el apoyo queda el nodo, ¿no es cierto? Por lo tanto queda la coordenada. Por eso es que hay que dibujarla sí o sí en todos los nodos. ¿Qué es lo que acabo de dibujar? Un espacio vectorial. Y le llamamos el espacio vectorial global, porque es para todos los nodos. ¿Está bien? Eso es importantísimo, que lo entiendan así. Si esas flechas representan fuerza, fíjense que va a ser el campo de fuerza de la estructura. Van a ver, digamos que solamente haya fuerza en uno de ellos, en uno de esos nodos nada más, no importa. Los otros hay fuerza, pero son 0. Fuerza igual a 0, es lo mismo, igual es un número. El 0 es un número. Fuerza igual 0 significa que no hay fuerza, ¿no? Sencillamente. Y ahí en los apoyos, esas direcciones, ¿no?, nos van a informar que son reacciones, pero también son fuerzas. Son reacciones. La diferencia con los otros nodos es que esos nodos que donde están los apoyos no se pueden mover y por lo tanto generan reacciones bajo cualquier estado de fuerza. Pero a su vez fíjense que hay equilibrio. Todos los nodos van a estar en equilibrio. Pero también hay compatibilidad, ¿no? Ya vamos a hablar más adelante de esos conceptos, ¿no? Sí o sí deben cumplirse, además de los energéticos. Pues no se olviden que todas las fuerzas producen trabajo cuando la estructura está en equilibrio. Entonces, decimos que un espacio vectorial genera 2 campos, un campo de fuerza y un campo de desplazamiento, que siempre lo vamos a representar en la estructura discreta en sus nodos. Siempre será en sus nodos, tal como lo ven.
Y si me pregunta alguien, ¿pero qué pasa, profesor, si hay fuerza uniformemente distribuida en las barras? A esa fuerza lo vamos a ver después. ¿Qué hacemos en esos casos? Por ahora todos son fuerzas puntuales, si son fuerzas, ¿no? De modo que esas fuerzas van a generar un campo de desplazamiento. Y siempre vamos a tener la función o la relación, ¿no?, que apuntábamos anteriormente. O bien esta otra. Flexibilidad, fuerza. ¿Está bien? Siempre vamos a llegar a formar, si es que la estructura está en equilibrio, vamos a llegar a formular esas dos ecuaciones. Bueno, la primera, la que está arriba, ya le dije, representa el equilibrio, por eso es que se genera el método matricial de rigidez o el método matricial del equilibrio, que es lo mismo. Tiene varios nombres. Método matricial de rigidez, método matricial del equilibrio. ¿Qué más? Bueno, esos dos, digamos. Más se lo conoce por el método matricial de rigidez, porque las matrices, ¿no?, la matriz está formada por coeficiente de rigidez. Y la otra ecuación es la ecuación matricial de flexibilidad, porque la matriz F está formada por coeficientes de flexibilidad, pero también se denomina el método de la compatibilidad, porque la ecuación representa una compatibilidad de desplazamiento, ¿no? Bien, eso es en general, entonces, los principios sobre los que se funda, se basa el método matricial de estructura, ¿no?, que nosotros en este curso le llamamos análisis, ¿no? Análisis matricial de estructura, porque hacemos análisis. ¿Está bien? El cálculo estructural no es más que un medio para llegar a un fin. El fin es el diseño. Al fin y al cabo, con esto se diseña. Con los resultados de este procedimiento se hace el diseño. Pero el diseño ya lo ven en otros cursos, ¿no? Lo importante es que se domine esto. Nosotros tenemos que dominar como ingenieros estructurales estos conceptos para que podamos hacer análisis estructural, ¿no? Ese término es espectacular, ¿no? Análisis. ¿Qué cerebrando? Dicen, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer todos los ingenieros, análisis. Y es en esta parte, ¿no? Porque ya después viene el diseño, ¿no? Y el diseño se alimenta con estos resultados. Y si está bien el análisis, si está optimizado, si está correcto, el diseño será económico, funcional y seguro, ¿cierto? O sea, una estructura económica, una estructura muy funcional y una estructura muy segura, siempre y cuando el análisis sea óptimo. ¿No es cierto? Eso es. Muy bien, ¿qué sigue? Vámonos al Word. Ya hablamos de la discretización estructural, hablamos de la clasificación, etcétera, etcétera. Entonces ya hablamos del método matricial de rigidez, que se origina con la ecuación que vimos, al igual que el método matricial de rigidez. ¿Qué tecnologías aplicables para resolver los problemas en esta materia? Vamos a usar el SILAB, ¿está bien? Tenemos el MATLAB, tenemos el Octave, que hacen lo mismo. MATLAB significa Matrix Laboratorio, o sea, laboratorio de matrices, ¿no? Eso significa MATLAB. Octave es una aplicación también que hace lo mismo de MATLAB, pero es libre, igual que el SILAB. Solo que el SILAB es mucho más desarrollado que Octave. El SILAB es libre, es un software libre, ya lo han visto, ¿no? Lo tienen que bajar, instalarlo en su computadora y ahí vamos a resolver todas las estructuras, todos los problemas matricialmente.
Bueno, el asunto es que tenemos que formar matriz, ya sea de rigidez, si es el método de rigidez, o matriz de flexibilidad, si es el método de la flexibilidad. Ya sabemos que es así. Bueno, ¿qué es rigidez? En este caso, siempre vamos a hablar del coeficiente de rigidez porque forma parte de la matriz. ¿Está bien? Fíjense la definición que está escrita ahí. Dentro de un campo de desplazamiento cinemáticamente, como rezar, ¿no? Dentro de un campo de desplazamiento cinemáticamente visible, rigidez o coeficiente de rigidez es la fuerza en la dirección y, falta ahí la I, ¿no? Es la fuerza en la dirección y, aquí hay que ponerle I, ahí. Es la fuerza en I, se refiere a la dirección I, debida a un desplazamiento unitario en la dirección J. Se denomina K sub I J. Así, K I J, como coeficiente matricial, pues lógico. Fila I, columna J. Entonces significa la fuerza en la dirección I debida a un desplazamiento unitario en la dirección J. El desplazamiento tiene que ser igual a la unidad. 1 centímetro, 1 milímetro, 1 pulgada, etcétera, según las unidades que estén trabajando. ¿Está bien? Entonces, ese es el concepto de rigidez. Pero fíjense cómo comienza la definición. Dentro de un campo de desplazamiento cinemáticamente admisible. ¿Qué significa un desplazamiento en un campo de desplazamiento cinemáticamente admisible? Cinemáticamente, pues, ¿qué significa ese término? Cinemático significa movimiento, ¿no? Quiere decir que todo el campo de desplazamiento, todo debe permitir un desplazamiento. Quiere decir que no tiene que tener restricciones, en otras palabras. ¿Está bien? Eso quiere decir. Un campo de desplazamiento cinemáticamente admisible es el campo de desplazamiento que no tiene restricciones. En otras palabras, todas sus componentes son un grado de libertad. Ese es el concepto de campo de desplazamiento cinemáticamente admisible. ¿Está bien? Y por otro lado, flexibilidad o coeficiente de flexibilidad. Dentro de un campo de fuerza estáticamente admisible, flexibilidad o coeficiente de flexibilidad es el desplazamiento en la dirección y desplazamiento en la dirección y debida a una fuerza unitaria en la dirección J. O sea, al revés de lo otro, ¿no? Podríamos decir al revés, ¿no? No, se dice recíproco, ¿no? Es el desplazamiento en la dirección y debida a una fuerza unitaria en la dirección J. Se denota por F sub I J. Ahí está. F I J. Fila I, columna J. Ahora aquí habla dentro de un campo de fuerzas estáticamente admisibles. ¿Qué significa un campo de fuerzas estáticamente admisible? Estática, fíjense el término, estáticamente admisible. Quiere decir que debe estar en equilibrio, así de sencillo. Quiere decir que todas las fuerzas de ese campo tienen que tener resultante igual a 0 en cualquiera de sus direcciones. Eso quiere decir que todas las fuerzas están en equilibrio. Si ocurre así, entonces dice la flexibilidad es esto. Quiere decir que para que haya flexibilidad, la estructura tiene que estar en equilibrio. Y para que haya rigidez, la estructura tiene que ser compatible 100%. Bueno, ¿cómo lograr que una estructura, bueno, fíjense, tenga
en todos sus nodos o podamos deducir de todos sus nodos un coeficiente de rigidez. Si la definición me está obligando a que todo sea grado de libertad, o sea que la estructura se mueva como un sólido rígido, porque aquí habla, fíjense, coeficiente de rigidez, como una fuerza debido al desplazamiento de estar en la dirección J, pero además me exige que el campo de desplazamiento sea cinemáticamente admisible, es decir, que todas las direcciones del campo de desplazamiento sean grados de libertad. ¿Cómo es eso? ¿La estructura se está moviendo? Aquí viene el pero. Estamos haciendo análisis, ¿no? Matemática. Aquí viene el pero. Hemos dicho que, vamos a la pizarra. ¿Dónde estaba? Vamos a cerrar esto. Vamos a cerrar esto. No, a abrir nomás una pizarra. Abrimos una pizarra. Hemos dicho que en las fuerzas vamos a hacerlo así más grueso. La fuerza es igual a K, la matriz de rigidez por los desplazamientos. Y además hemos dicho que los desplazamientos es igual a la matriz de flexibilidad por la fuerza de campos, ¿no? De estas ecuaciones, si es que existen, necesariamente K tiene que ser igual a la inversa de F. O F tiene que ser igual a la inversa de K. Porque de hecho esas matrices tienen que ser cuadradas, ¿no? No pueden ser rectangulares, eso es imposible, porque el campo, el espacio vectorial es único, ¿no? Quiere decir que si el espacio vectorial tiene 10 componentes, entonces F va a tener 10 componentes y delta también va a tener 10. Por lo tanto, la matriz será de 10 por 10. ¿No? Eso es lógico. Es lógico eso. De modo que tiene que darse sí o sí esta condición para que existan ambos coeficientes a la vez. Por lo tanto, para encontrar los coeficientes de rigidez, la estructura la soltamos y luego la equilibramos, ¿no? Y para encontrar los coeficientes de flexibilidad, primero la estructura la ponemos en equilibrio y después, si queremos, la soltamos. Es así. Vamos a ver los procedimientos, o sea, la mecánica que vamos a llevar adelante para poder encontrar la matriz de rigidez. Que como podrán ver, si encontramos la inversa de la matriz K, conocida la fuerza, multiplicamos por F y ya conocemos los desplazamientos. O sea, de aquí, sencillamente los desplazamientos van a ser igual a ¿qué? A la inversa de la matriz K por la fuerza. Como las fuerzas son conocidas, ¿no? Multiplicamos por la inversa y ya tenemos los desplazamientos de los nodos donde actúan esas fuerzas y ya está resuelto el problema. Pero aquí hay que encontrar K, hay que encontrar la matriz de rigidez primero. Y de eso se trata, ¿no? Todo el curso vamos a hablar de cómo encontrar esa matriz K. ¿Está bien? Y cuando hablemos de flexibilidad lo vamos a hacer solamente en términos teóricos, porque como dije antes, ese método no se lo aplica en la práctica. Y para no perder el tiempo en todas esas cuestiones teóricas que las pueden leer donde ustedes quieran, le vamos a dar mucho más énfasis al método práctico, que es el método matricial de rigidez. Es el método que vamos a ver en este curso. Tengo 83 en línea. Voy a habilitar la asistencia para que todo el mundo pueda subir su asistencia en la plataforma. Ya saben, pueden subir la asistencia a partir de este momento. Suban. Tienen 5 minutos porque vamos a dejar aquí la clase. Tienen 5 minutos. Ingeniero, disculpe. Diga. Usted decía de que necesitamos necesariamente hallar la matriz, ¿no? Sacar la inversa y multiplicarla. Sí.
Tenemos ¿Para que qué? ensamblar Disculpe, se me cortó eso. ¿Para qué era eso? la fuerza. Ahí está por la ecuación, la ve en la pizarra, ¿no? Aquí arriba la puse. Voy a ponerla más clarita. Ahí me voy a la pizarra. Se cambió mi proyector. Ahí está. Vamos a volver a la pizarra. ¿No? Entonces, si digamos que ya tengo ensamblada esta ecuación. Aquí las incógnitas son los desplazamientos. No sé cuánto vale, pero sé cuánto vale la fuerza, porque las he aplicado a los nodos, pero también hay reacciones ahí. Pero supongamos que lo conocemos todo. Vamos a ver cómo resuelvo, ¿no? Entonces, observe. Si K es inversible, entonces yo al multiplicar esa matriz inversible, porque es cuadrada, ¿no?, por el vector F, el resultado, ¿qué va a ser? Los desplazamientos, ¿no? Eso es lo que quise decir. Al multiplicar la inversa de K por las fuerzas conocidas, el resultado van a ser los desplazamientos de los nodos. Porque donde se desarrollan las fuerzas hay desplazamiento. Esta relación que está aquí, que voy a encerrar ahora, que estoy encerrando, esa relación es entonces la solución del problema. Pero aquí primero hay que encontrar la matriz de rigidez, hay que encontrar los coeficientes, ¿no? Primero hay que hacer ese trabajo. Y de eso se trata el curso. ¿Cómo vamos a encontrar o cómo vamos a armar estas ecuaciones para finalmente resolverlas y encontrar esos desplazamientos con los cuales resolvemos nuestro problema? ¿Está bien? ¿Se entiende? Perfecto, ingeniero. Muchas gracias. Eso es. Entonces suban la asistencia, que ya terminó, vamos a terminar la clase aquí. Vamos a continuar la próxima clase. Lean, por favor, álgebra lineal. Los que no lo han hecho, lean, porque vamos a profundizar en eso a partir de la próxima clase. Casi no he hablado aquí, muy poco. Pero ya la próxima clase ya vamos a profundizar. Vamos a hablar de dependencia lineal. ¿Está bien? Vamos a hablar de combinación lineal, pero aplicada a la estructura. Y no quiero que hablar y que no me entiendan, ¿no? Todo el mundo debe saber qué es una combinación lineal. Deben saberlo. ¿Está bien? Disculpe, ingeniero, ¿va a subir algún tipo de libro para que nos pongamos a leer o leemos de cualquier libro? Está el libro en la plataforma. Por favor, está el libro en la plataforma, claro. Ahí lo Ya, ingeniero, muchas gracias. Vayan a la plataforma Classroom y ahí lo tienen, el libro de álgebra. Muy sencillito está ese libro. Así como nos gusta las cosas, a los ingenieros, las cosas tienen que ser prácticas, simples y prácticas. Entonces ahí está bien explicadito lo que son las combinaciones lineales, lo que es la dependencia lineal. Aquí vamos a estudiarlo todo eso y quiero que me entiendan. ¿Está bien? Bueno, vamos a cortar entonces la asistencia. Ya todo el mundo subió. Y ya desapareció la asistencia, ya no se ve. Ya el sistema la cortó. Bueno, entonces vamos a dejar la clase por ahí, jóvenes.